y te horanei, jeja amata, te baja, movananga, orunga o te consulta indígena o te artículos, joea juruma toru joea juruma maja o te ley pasco. Ahora comienza el programa de información sobre la consulta indígena de los artículos 13 y 14 de la Ley Pasco. Nosotras apoyamos la consulta del 13 y 14. Ira korua tato atem hingoe ikupiria mato yanina mhaka iteatu emo amatu irun itane es Ley Pascua. Y ahora la comunidad, nuevamente junto a ustedes, nos encontramos en uno de los tantos programas que vamos a ir realizando en el transcurso del tiempo con respecto al proceso de la consulta indígena sobre los artículos 13 y 14. Y ahora, estimado Cristian, y ahora Alejandra. Y ahora Sergio, muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, nosotros tuvimos una jornada bien interesante el día lunes, en la conmemoración del aniversario de la Ley Pascua en sus 55 años, donde tuvimos 3 invitados importantísimos, donde fue un encuentro con la historia, cómo se fue formulando, algunos hechos históricos que se situaron en ese año. Estos invitados fueron don Alfredo Tuqui, Felipe Pacarati y don Marcelo Ica, que fue una jornada bien interesante, con una muy buena convocatoria en el Centro Lector Catipare. Así es que vayamos viendo los pasajes más interesantes de esta asamblea. Muchas preguntas, hubieron debates, pero siempre en el marco de seguir avanzando en este proceso tan importante para el pueblo Rapa Nui. Y también en la conmemoración de los 55 años, nosotros siempre hemos dicho en la consulta que la Ley Pascua es súper importante para el pueblo Rapa Nui. Nosotros no queremos derogar la Ley Pascua, nosotros estamos trabajando con 2 artículos en particular, pero la Ley Pascua para nosotros va a seguir existiendo. Sí, precisamente, y conocer también cuál fue el contexto histórico y entender si es que hay o no justificación aún en el mantenimiento de la manera en que existen hoy en día los artículos 13 y 14. Así que va a estar súper interesante que podamos comentar todo lo que pasó el día lunes. Así que ahí le vamos a pedir a la producción que ponga el primer video para que nos acompañen a ver qué dijeron nuestros invitados. Aquí vamos a comenzar con don Alfredo. Aquí tengo la carta que escribió Alfonso Rato y lo firmó con 56 habitantes de la isla de Pascua. Esta carta fue escrita aquí en la isla, fue entregado a su hermano Sergio Rato en Valparaíso y él fue transportado a la moneda de la carta. El 5 de diciembre de 1964. Antes de esta carta, Estados Unidos ya había instalado una base norteamericana aquí con 120 hombres. A mediados de 1964, y Alfonso escribió esta carta el 5 de diciembre de 1964 y fue publicado el 4 de enero de 1960 en el diario La Última Hora, en Santiago. Y aquí está la carta. Ustedes quieren copia, es bastante largo, se explica todo. Este hecho esta carta marcó lo que hoy día tenemos. Veníamos saliendo de la escuela normal José Adelardo Núñez, junto con Sergio Rapo y mi querido amigo y compañero Jacobo Gay Paón, y ahí ingresé a la moneda a un organismo que en ese momento el presidente de la República, don Eduardo Montal, que era un organismo que se llamaba Comisión Coordinadora de Isla de Pascua. En ese organismo, ¿quién era el jefe? El exministro del Interior, don Bernardo Hito Guzmán, pero quien encabezaba este organismo era don Juan Hamilton de Pacier. ¿Y quien les habla? Secretario ejecutivo de este organismo. Ahí ingresé con este organismo. El 18 de febrero de 1966, en el Cerro Castillo de Viña del Mar, ahí hay una foto, estoy al lado del ministro de Defensa cuando el presidente Frei firma la carta, él firma la ley. El 18 de febrero de 1966, cuando aparece en el pasillo del Cerro Castillo Viña del Mar, el presidente saluda a los 60 habitantes que está ahí en el jardín, muy amablemente, y le dice que lo acompañe a mirar para el horizonte. Y el presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, le dice al pueblo Rapa Nui: habitantes de Rapa Nui,
en el horizonte está vuestra tierra y vuestro hogar. Y en ella se guarda uno de los valores más grandes de la humanidad. Que Dios los bendiga a todos y el Estado los proteja. Ahí, con ese hecho, se dispuso la venida de un buque de Santiago para acá. La ley 16.441 fue publicada y el buque navarino se embarcan 160 funcionarios. De estos 160, 110 eran obreros de la compañía Lobby Sociedad Anónima que vino a construir el aeropuerto. 110 obreros. 110 obreros de la firma Lobby. Y ahí vino el primer gobernador civil, el juez don Alberto Rubio Viejo y el notario Iván Catalina Sánchez. Vino el quinchinero jefe de Obras Públicas Ernesto Lavanchí. Vino el jefe de Bienes Nacionales don Pedro Villagra Aguilar. Vino el doctor, vino la monja. Bueno, aquí ya está la Armada de Chile, ya está la Fuerza Aérea, están todos bien. Pero así incorporamos la administración pública. Se hizo aquí al frente de la plaza que está aquí. Ahí se hizo la firma. El gobernador militar que había en ese momento, Arensen Patterson, hizo entrega de la isla al primer gobernador civil. Según la información oficial, cuando se promulga la Ley Pascua fue el 22 de febrero del año 1966. Y fue así como dice don Alfredo, muy interesante porque las palabras que dijo el presidente, a él las grabó con fuego, pero no las conocía que eran exactamente esas palabras las que dijo el presidente. Entonces se promulga en febrero del año 66 y se publica en el diario oficial el 1 de marzo de 1966. Y de ahí tiene vigencia, por eso el 1 de marzo celebramos los 55 años. Claro. Lo que es interesante es justamente nuestros tres invitados que estuvieron ahí, son personas que estuvieron vivos en la época de la promulgación y nos cuentan cosas que no están en la historia oficial. ¿Ya? Que es muy interesante poder recoger estos testimonios y poderlos hacer los nuestros, porque finalmente vemos la acta y vemos cosas que no aparecen ahí y tenemos que aprovechar que los tenemos vivos, poder compilar esta información y que no se pierda. Sí. Claro, además calan bien profundo en los corazones las palabras del presidente. Según lo que nos cuenta don Alfredo, incluso tiene un cierto matiz de romanticismo también. Sí. Así es que me imagino que debe haber sido bien interesante, gratificante haber escuchado esas palabras. ¿Y cuántos escucharon justamente esto? Por ende, ¿Cuántos Rapa Nui estuvieron ahí? Exacto, escucharon justamente esas palabras precisas del presidente y que hoy en día podemos saber que por lo menos se transmite que hubo una buena fe en promulgar esta ley en favor de los Rapa Nui. Sí, pues recordemos que esta ley fue una respuesta a hechos anteriores que se originaron. Que también comentaron los invitados ese día y vamos a revisar también. Pero la gente de ese tiempo está viviendo no como seres humanos, hay que decir la verdad. Tiene una pelea porque no tiene zapatos, no tiene vida, no puede mandar a su hijo a estudiar. Pero tengo que tener amistad con los marinos, o sea, mi papá, para poder dejar de estudiar. A nosotros no paga sueldo. Nadie recibió sueldo hasta el año 66. Antes nosotros trabajamos como una gente de torturar, como dice, en el campo sin zapatos, sin nada. Entonces esa era la primera empresa que llegó a civilizar a la gente de acá. Ahí de Centro Rapa Nui entró a comprar cosas y comió azúcar, comió de todo. Trajeron materiales y ahí entró cemento también, porque antes, en el tiempo de la Armada, se vende 2 sacos de cemento a jefe de familia, pero cuando llegó Beca, llegó todo ese tipo de materiales. La gente empezó a construir, a poner ropa buena, zapatos y todo. Alfonso llegó a la escuela
como un profesor. Pero aquí está haciendo un grupo de Germán, otro que formamos, para formar, para digramar, para dejar a la isla libre. Porque la isla no puede usted salir porque son todos leprosos, está publicado. Entonces el año 66, cuando, como dice Alfredo, el año 66, cuando creyó la ley Pascua, ahí dejó decir para que sale la gente de acá. Entonces la gente de ahí empezaron a formar para empezar a legramar. ¿Cómo hay que legramar? Algunos mandó por afuera cartas, pero ¿para dónde? No puede salir. Hasta que Alfonso con los grupos, con Germán y todo eso, hizo la carta para poder llevar una monja, parece, y hay una médico que está acá, que vio todos los problemas que tiene en la isla, se apoyó a Alfonso, a los Rapa Nui y a Germán. Bueno, aquí don Marcelo Ica nos está contando un poco el contexto histórico que se vivía en ese momento en la isla, obviamente las carencias, las situaciones civiles también con que contaba la isla, y también bueno, toda esta parte de salud que vivió la isla en un momento con el mal de Hansen. Entonces está este estigma, nos va contando también las carencias de algunas cosas y por ende van naciendo toda esta aglomeración de peticiones que se está formulando para poder hacerlas llegar o gestionarlas hacia las autoridades centrales. Claro, y así surge este movimiento que es liderado por don Alfonso Rapu, y sí, él acompañado por Germán Hotus nombra, y también, no lo dice, pero se sabe en la historia de la ley que está la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua que apoyaban, era gente continental que apoyaba las demandas del pueblo Rapa Nui. Entonces, los que tenían ciertos vínculos tenían esas posibilidades, pero los Rapa Nui en general no eran libres. Él dice que en ese momento no había libertad ni para viajar, ni para estudiar. Entonces fue muy importante la dictación de esta ley porque les vino a reconocer los derechos que como personas y como ciudadanos que hasta ese momento no habían sido reconocidos. Y ahí nos habla de la carta. Por ende no existían derechos y obviamente por ende también no tenían esta salida, no se consideraban estudiantes Rapa Nui, ¿me entiendes? Entonces obviamente el desarrollo se estancaba de cierta forma. Bueno, una de las cosas que hace la ley Pascua, algo que explicamos en nuestras reuniones de la consulta, es que le otorga la ciudadanía chilena a los Rapa Nui. Y uno lo dice así por arriba, pero en realidad eso trae varias consecuencias. Ya no es que solamente sea la ciudadanía, sino que la oportunidad de optar un carnet, la oportunidad a viajar, la oportunidad a votar, la oportunidad que los propios Rapa Nui podamos elegir nuestras autoridades y ser autoridades dentro de del territorio. Es muy importante porque en la administración de justicia, cuando tú cometes un delito y te van a juzgar, antes de la ley Pascua no había un tribunal que aplicara la ley, sino que estaba la Armada. Y en la historia de la ley, aquí me salgo un poco lo que dijo el coro, pero para que conozcan, en la historia de la ley aparece un relato de un niño que fue azotado 150 veces por decir que el médico que había en la isla parecía más mujer que hombre. Entonces el castigo que se le dio por esa falta de respeto, por así decirlo, fue 150 azotes. Entonces eso determinado por los puros. Ellos determinaban, hacían, y entonces cuando se instala, surge todo este movimiento por muchos atropellos y muchas situaciones que vivían los Rapa Nui de aquel entonces, y solicitan en ese momento, queremos en la ciudadanía, queremos que se nos trate como iguales, con los mismos derechos que el resto de los chilenos. Yo entré a ser chileno el año 66, en junio. ¿Por qué yo digo esto? Porque ahí descendió carnet. La ley Pascua, el año 66 entró, pero ni un Rapa Nui sabe esta ley. ¿Qué ley es? Bueno, aquí
don Marcelo nos habla sobre el conocimiento de la ley en sí. Hay que recordar que la ley al final, como habíamos hablado de su dictación y el génesis, en realidad es el producto de las reclamaciones que salieron desde la isla. Desde aquí don Alfonso, don Germán nos dijeron queremos la ley Pascua, lo que ellos dijeron queremos que se solucionen estos problemas que tenemos, y la respuesta del Estado fue la dictación de la ley Pascua. Exactamente. Y aquí, bueno, hay que decir una cosa, hay un contexto histórico internacional. En el mundo estaba el proceso se iniciaba el proceso de descolonización, y los países podían ellos denunciar a sí mismos de que tenían territorios en ultramar, como el que tenía Chile en Rapa Nui, y habían dos caminos, ¿ya? Un camino era empezar el proceso de descolonización, y el segundo camino, igualmente válido, era integrar. Entonces, sin saberlo tampoco los Rapa Nui, en ese momento Chile toma la decisión de integrar. Responde a las demandas del pueblo Rapa Nui con la dictación de la ley Pascua, pero a la vez hace este ejercicio de integra al país, y empiezan a ser ciudadanos chilenos. Entonces, toda esta discusión que se ve de la descolonización y todo es súper válida, pero en su momento, que cuando se inicia el proceso, la decisión del país no fue declarar el territorio que tenía, sino que de integrarlo. Es que también dice de que se dicta la ley y no saben mucho de lo que significa la ley. ¿Ya? Me imagino, estamos hablando hace 66, como dijimos ahí, entonces, muy pocas personas fueron a estudiar en ese momento. Entonces, claro, para entender justamente una nomenclatura tan específica, tan técnica, es muy difícil. Entonces, vamos viendo que en el transcurso del tiempo, nosotros tampoco hemos madurado tanto esta información hasta la puesta en escena de la consulta sobre los artículos 13 y 14, que nos ha obligado de cierta forma a informarnos un poco más y entender lo que significa la ley Pascua, de la cantidad de artículos que tiene, que no es solo un artículo, que son varios, y obviamente desmitificar muchas otras cosas. Nosotros nos detenemos en los artículos 13 y 14 porque de eso se trata esta consulta, no de los demás artículos, pero desglosamos el artículo 13 en 2 títulos, en cerca de 120 artículos que están relacionados al Código Penal. Es un montón de información y solamente hablamos de 2 artículos. Así que imaginen el 66 con todos los artículos que tiene. Hoy día, ¿cómo se llama? 52 artículos. Exacto, y 5 transitorios. Entonces, estamos en medio de un proceso de consulta para ver si se modifican, se derogan o se mantienen los artículos 13 y 14 de la ley Pascua. Yo como abogada he estudiado la ley y la historia de la ley y no aparecen fundamentos de por qué están estas diferencias o beneficios en las materias penales de los artículos 13 y 14. Solo dice que responde a la idiosincrasia de los isleños. Entonces es una pregunta que quiero aprovechar a ustedes que son personas que vivieron en ese momento. Y también me llamó la atención que cuando usted habló, señaló que la ley Pascua la vienen a conocer ahora, que en su momento, claro, fue una demanda de parte del pueblo, pero que no la conocían. Entonces quisiera saber si usted nos puede contar, ilustrar, ¿a qué se referían los legisladores cuando dicen que responde estos beneficios a la idiosincrasia del chileno, o a lo mejor no conocían bien a los Rapa Nui? ¿Cuál es su opinión, don Marcelo? Muchas gracias. La ley Pascua, se creyó en Santiago, y los Rapa Nui, yo digo, de la gente de nuestro tiempo, era difícil que puede decir que ellos saben. Alfredo sabe porque está trabajando siempre en la gobernación donde está la ley y todo. Pero Pascua nunca sabe esta ley. Mira, la verdad, los Rapa Nui nunca saben de esta ley Pascua que acá ha funcionado. Y por lo tanto, la pregunta suya, nosotros en Agapico ya hizo todo lo que puede decir yo ahora y dejamos ahí. Cuando salió el resultado, nosotros escuchamos casi la mayoría de la mesa de nosotros.
Ahí tenemos una pregunta de tuya, Ale, interesante respecto al contexto, porque algo que en la historia de la Ley Pascua en sí, en los documentos oficiales, no se ve mucho. Y ahí tenemos una respuesta primero de don Marcelo, en el mismo sentido que estábamos conversando antes, del conocimiento de la ley. Desconocimiento, claro. O del desconocimiento, claro, Sí. de la ley que finalmente en ese momento... La verdad es que no se conocía bien y en este momento todavía estamos tratando de conocerla, incluso 55 años después. Okurua Petolu te pregunto de Guya Tuen. Yo te rapidito to yo me he creyendo 13-14. Hanro aún hagit mi Okurua. Este problema mo cambiar anai e puedo cambiar. Porque película que me llena ta Okuruyana o tu weri yana mai. Ya. Haga ape mo uya te Okurua. Ape kuritia que anina este 2021 2020 tato akori poi mana ngai homai mana ngai penie kai ite trapanu ya ngai rare ya tiui pa ya mo korua ya pe korita a vi tai ui mai ei tai ha a mo mai ei yo mai hoya hurmati dio pite hurmati dio tato kangrina ya hat mo dio po koru ya ka tia kiai itiro ma priti ya ka ngi homai ki seria atra me koru chorena kai ite mato ignorante mato ta kui mo korua moi cambiar de 13-14 hazme mo pasa cobra ti impuesto vidime mo ai o hea aí ta kui mo koru Mauro udah amai ko ito kumanang ni mo marwa ke tai pokiti tani udah po ya ta amai mon ini trabe om hangai beri anarina ta ya ko ya van a estar aquí en todo dan Marcelo exactamente me van a ganar ya que mencioné y que actúa controlera y que tenía y nada más tú que y contenido o tener 16.441 anarina te puedo repetir hoy yo que tú tan esta hipócrita barbaqueada kini betave mo ai kai wa kai mo ya pi ya te me o Arina ya ti kui la na capítulo era la luz de 13-14 bueno kiki mi trave un solución tato hoy que te go he ana fue anai hago kami pai to hagaro kanya aquí o por ir cortando camer uy brin curado con lo pequeñador hoy lo cobran muy impuestos mini meta no tan pequeñador acá mana que está van a no no tiene nada que ver puesto que artículo 13 y 14 cantidad materia cultura en un artículo ahí atiren y si me retratan no lo que tal magoli hangai hay kai e vai hay morimo haulu hay doi hay magpura metaco pero está hiu tu na me pira ini na puni no mai nem mau video mata veri hangai hay kai hakaulu hay doi metaco. Interesante pregunta la de Germán Teao Quita. Ya que esto es parte también de uno de los mitos con respecto a los articulados de la ley. Él le pregunta a don Alfredo justamente qué pasaría si se meten los artículos 13 y 14 de la ley, si es que va a traer consecuencias, si es que van a haber otros artículos también que se van a tocar. Y bueno, expresamente es decirles que es concreta, la consulta es concreta para los artículos 13 y 14. No es en tocar otro artículo. De ser de esa manera tendrían que realizar una nueva consulta para meterse o indagar sobre otros articulados. Claro. Hay que recordar que dentro de la consulta, las consultas es un proceso. Estamos en esta segunda etapa de entrega de información y difusión y levantamiento de información desde la familia Rapa Nui. Nosotros ahora estamos entregando la información y como dice Sergio bien, solo 13 y 14. Si hablamos del 41, que es el artículo de ley que nos pone exentos de impuestos, ese artículo por esta consulta no se va a tocar. Hay que ser súper claro.
Y si bien ha sido un tema en las reuniones ¿cómo se llama? A responder, con la misma duda que tenía Germán, ha quedado súper claro dentro de las familias que el artículo 41 en esta consulta no se toca, y tampoco ha sido un tema de la familia. No nos hemos parado en esto. Ahí, Ale, tú que nos has acompañado en alguna reunión, ¿también te has podido dar cuenta de eso? Sí, hay inquietud de que si se modifica la ley, se empieza a modificar toda la ley. Entonces ahí lo que ya aclaramos, se está viendo artículos 13 y 14 y no se puede extender a otras materias. Hay que recordar que los principios de la consulta, que están establecidos en el artículo, en el convenio 169 de la OIT, hablan de la buena fe. Sería faltar a la buena fe si el gobierno instala una consulta por los 13 y 14 y termina queriendo modificar el 41. O sea, eso va contra todo principio y no se puede hacer. Y tampoco es el deseo, ni no se ha manifestado en ninguna parte de que eso vaya a ser así, y creo que el sentir general del pueblo Rapa Nui y también de los continentales que vivimos acá es que el artículo 41 no se toque, y no se va a tocar por esta consulta no el artículo 41. Entonces, pero es un temor que es bueno aclarar, de que no es posible. Hoy estamos tratando un tema que es complejo para nosotros como pueblo Rapa Nui, que es la ley Pascua, puntualmente acerca del artículo 13 y 14. Y quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuál es su sentir actual hoy frente a que el gobierno de alguna manera no estaba muy presente en estos últimos tiempos dentro de la comunidad? Quiero saber cuál es su sentimiento actual sobre este tema y por qué usted desea mantener hoy en día vigente la ley Pascua sin hacer ningún cambio en estos artículos. Desde que me senté en esta silla, jamás he expresado que tengo el deseo que se mantenga la ley 16.441. No lo he dicho. Ahora, con respecto al artículo 13-14, les quiero decirle: Policarpo Ica, Urbano Pacarati, Sebastián Pacarati Ica, Florencia Atán, La Rosita Ica Paoa, Valentín Riroroco, funcionario de la Fuerza Aérea, Joaquín Rapo, comerciante en Valparaíso, Ambrosio Riroroco, Napoleón Paoa, marino. Todas estas personas fueron reunidos para que asistieran al congreso que estaba ubicado en Catedral en 1965. Y estos caballeros, que hoy día están en el otro mundo descansando, ellos fueron y aportaron informaciones antecedentes para buscar los fundamentos para el artículo 13 y 14. Yo solamente participé como guía de ellos para que llegaran al Congreso. Quien nos invitó a ir al Congreso fue don Francisco Bulnes Sanfuente. Él nos invitó al Congreso. Y ahí ellos contaron todas las vivencias que están. Y me acuerdo perfectamente de una frase que dijo Policarpo Ica Paoa: Señor, en 1877 llegamos a quedar 111 habitantes, 79 hombres y 25 mujeres. Esa era la cantidad de personas. Por consiguiente, no teníamos límite para hacer el amor. Nosotros lo hacíamos porque todos éramos habitantes de la isla de Pascua. Éramos 79. En 1877 la isla de Pascua tuvo un censo de 111 habitantes, y de esos 111 habitantes, 79 eran hombres y 25 mujeres, y hacían abiertamente. Todos los demás coterráneos que estaban en el Congreso, frente a los congresistas y a los diputados, dijeron que efectivamente no era problema de ellos. Además, agregaron: en nuestra tierra no hay alcohol, nosotros no tenemos cigarros, fumamos tabaco. Y así, eso fue.
Ahora, si tú me preguntas hoy día, la realidad sobre el tema ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy día consumen droga y muestran sus condiciones de baile sexuales en el Piriti y en cualquier parte. Por consiguiente salen todos contaminados. Y son forzados a hacer el amor. Y ahí hay violencia. Ahí hay violencia, hay agresión, hay antecedentes que muchos de las niñas que lo han sufrido aquí. Y es una pena, porque la isla, en esos años antiguos que le conté yo, eso no existía. No consumíamos alcohol ni nada. Bueno, y aquí otra pregunta de Hugo Tuqui, donde interpela a don Alfredo Tuqui, obviamente en cuanto a la postura que él tiene sobre la derogación o modificación de los artículos 13 y 14. Interesante porque es una de las personas que estuvo en el proceso de génesis de esta ley, por lo tanto él tiene muchas cosas que decir también, me imagino, obviamente el contexto es distinto. Es interesante que él dice que lo que lleva, él nunca expresó la intención de que los artículos quedaran tal como está. Tampoco, claro, se manifiesta a favor de una derogación o una modificación, pero tampoco está en contra de eso. Que se revise. Y hay que recordar que esta es una consulta justamente para preguntarle al pueblo Rapa Nui su opinión, y las opiniones de modificarlo, derogarlo, dejarlo tal como está, las tres son válidas. Exactamente. Y lo único que les pedimos a las personas es que hagan escuchar su postura, obviamente dentro del respeto que tenemos, y con los medios que le estamos otorgando, que son a través de estas reuniones familiares, después de la etapa de liberación interna del pueblo Rapa Nui, que le llamamos a participar de esas reuniones, ya que son súper importantes para determinar qué fue lo que dijo la familia y para ver lo que se va a dialogar con el gobierno, y finalmente la votación del 9 de mayo. Así es. Exactamente. Pero lo interesante después es el contexto que pone don Alfredo. Dos cosas. Primero, que él nombra un grupo de personas que fueron al Congreso en ese momento en Santiago, ahí en Catedral, un grupo de miembros del pueblo Rapa Nui, a poner el contexto sobre las preguntas de nuestros diputados y senadores de ese momento, y cosa que no quedó en las actas de la ley. Claro, en la historia de la ley no aparece que hubiese un grupo asesor, por así decirlo, pero sí consta que algunos diputados y senadores dijeron que no conocían la idiosincrasia, y luego después, cuando se justifica por qué van esta diferencia en materia penal, solo se habla de que responde a la idiosincrasia de los isleños. Entonces yo pregunté eso, si es que ¿cuál era la idiosincrasia de los isleños en ese momento, o si realmente no conocían mucho la idiosincrasia isleña los legisladores? Entonces ahí cuando don Alfredo dice que este grupo se asesoró en el sentido de decir, por ejemplo, que aquí había muy pocos habitantes, llegaron a ser 111 habitantes, en su mayoría hombres. Claro. Se habla de un número de entre 89 hombres y 22 mujeres. Claro. Entonces ahí dice que hacían... Eso fue en 1800 y algo... 1839 aproximadamente. Claro. Según algunos registros de navegantes que pasaron por Rapa Nui. Lo interesante de esa idiosincrasia es que en el 66 tomaron ejemplos del siglo XIX. Y hoy día estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, la idiosincrasia que se muestra en la ley, según las palabras de don Alfredo, es algo de hace 2 siglos atrás. Estudios antropológicos no hay al respecto de esta ley en particular. Obviamente tenemos otros estudios, pero en cuanto a por qué se puso esta ley, por qué nuestros congresistas pusieron esto, fueron efectivamente por este grupo que nos habla don Alfredo. Pero sí, ahora no hay que olvidar que fue esto para no criminalizar a las personas Rapa Nui. En su momento fue para protegerlas. Pero nos tenemos que preguntar hoy día, que estamos en este proceso, si esa es una protección hoy en día, o más bien es el efecto contrario, como se ha manifestado en esta etapa de la consulta en mucha gente, que en el fondo dicen cómo se va a rebajar la condena a una persona que comete un tipo de delito. Vamos a recordar un poco que el artículo 13 a grandes rasgos rebaja la pena en los delitos o crímenes contra la indemnidad sexual y contra la propiedad. ¿Ya? Eso es más o menos el artículo 13. Y el artículo 14 le permite al juez de turno darle que un condenado pase hasta 2/3 de la pena en libertad.
ya por cualquier delito y cualquier condena y cualquier tipo de persona. Nosotros estamos hablando sobre la... Eso en definición es cumplir pena fuera de la cárcel. Exacto. Claro, el 14. Claro, el 14, para entenderlo. Claro. Un artículo rebaja la pena en sí, la sentencia, y el otro artículo... ¿Cómo la cumple? Claro, cómo la cumples, dentro o fuera del centro penitenciario. Sí. Entonces nosotros estamos hablando, claro, de no criminalizar en la época a ciertas conductas que no estaban criminalizadas en la isla, ya que eso es lo que entendieron nuestros congresistas y lo que un poco trataron de dar a entender nuestros representantes en el mismo Congreso, pero hoy entendemos de lo que se trata este delito. Y ese es solo un ejemplo, también decirlo, es solo un ejemplo de los delitos que están en el artículo 13. Exacto. Y de eso se trata también la consulta, de que toda la gente pueda conocer el contenido del artículo 13 y el artículo 14 para poder decidir si quiere cambiarlo, si quiere dejarlo o... si quiere modificarlo. Claro, si quiere modificarlo y de qué forma. Así es. Veamos el caso en los artículos 13 y 14. Artículos 13 y 14 beneficio global o ley, artículo 13 y 14. Este problema de artículo 13 y 14. Van a o Hakakorirame. Ina estaturima, mojo, todo este punto, este coma, este artículo, estas letras, este Y, Hakakorirame. Ina, la ley Pascua no se toca. Porque los beneficios contra de protección de la libertad, etc. Déjate artículo 13 y 14. Yo no hay artículo 13 y 14, tanto que jamás te cambia el ley Pascua. Porque artículo 13 y 14, muy con la penalización, artículo es muy sensible en democracia, es muy sensible. Oír y toca ir al artículo, oír, oye, el corúa, y este artículo, te veo, te le paso a sino que, mata de páginas, pero te le paso, ya, y Luis, cuando lo tuya, este artículo único transitorio y se aplica la pena de muerte y cadena perpetua. Aplica pena de muerte o cadena perpetua, no significa que ya cuando cometen como se llaman los delitos, inmediatamente hay que hacerlo. No, hay un proceso. No es la aplicación inmediata. Para eso están los jueces, para eso están los abogados, ¿verdad? Pero si ustedes quieren resolver este problema de violaciones, de todo, aplica pena de muerte y la manuy, aplica cadena perpetua y nos liberamos de todo. Es importante también y muy enriquecedor que hayan posturas opuestas también a la consulta. Creo que dentro de una consulta las opiniones diversas son muy importantes, es un mundo diverso, por lo tanto es valorable. Pero lo importante de todo esto es que nosotros proporcionemos toda la información posible y que la gente entienda bien la consulta, se informe bien, aún así teniendo una postura opuesta. Sí, yo entiendo que él no está en contra de la consulta, que dentro de la consulta tiene una postura que a lo mejor no es la de modificar o de derogar, sino la de dejar todo como está, lo cual es una postura válida dentro de este proceso de consulta, que ya llevamos cerca de 50 reuniones, más de 400 invitados y todavía estamos a la mitad de la entrega de información, así que en ese sentido encuentro que ha sido un éxito y que es bueno que la gente vaya a opinar. Sí. Ahí, ahora vamos al detalle un poco de qué nos dice ahí don Mario. Don Mario Tuqui nos señala que él no quiere tocar la ley, ¿ya? Como tú bien dices, es una postura válida y si el pueblo en general, Rapa Nui, se organiza y llega al consenso de que no quiere tocar la ley no se toca, es muy importante. Sin embargo, de la mayoría del pueblo. Claro. Sin embargo, don Mario Tuqui dice algo muy interesante, que lo dice ahí: no me toquen la ley, pongan un artículo transitorio abajo que señale que se debe castigar, incluso dice con la pena de muerte o cadena perpetua. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Don Mario quiere modificar porque no acepta que haya rebaja en esos delitos sexuales específicamente, pero él tiene temor que se toque la ley, que se mueva la ley. Ahora, yo me acerqué ese día a don Mario, pero es importante decirlo también en la tele, es que no es posible hacer una modificación de ese tipo como la piden algunos, un artículo transitorio. Los artículos transitorios
son cuando se dictan las leyes por tiempo determinado. Uno no puede ahora, 2021, incorporar un artículo transitorio a la ley Pascua, ya a la ley 16.441. La gente quiere unas cosas de pronto que por técnica legislativa no se pueden hacer. Si usted está en el fondo súper en contra de que se rebaje las penas por los delitos sexuales, específicamente lo que él dice, y a él le gustaría pena de muerte, quiere decir que en el fondo él quiere modificar. Ahí hay que recordar, Ale, que la ley Pascua ha sido modificada, al menos tiene 6 modificaciones importantes. Es verdad que todas son antes de entrar en vigencia el Convenio 169, son anteriores al 2008, que entra en vigencia el Convenio 169 de la OIT. La ley Pascua va a seguir siendo muy importante para nosotros, ¿ya? Pero también hay que ver cuál es la voluntad del pueblo Rapa Nui en este momento y ser claro con la información y poder entregar toda la información que nosotros tenemos. Sergio. Así es. Muchas gracias. Yo creo que fue una jornada provechosa, fructífera. Esperamos que le haya gustado a la comunidad. Conectarse un poco con la historia de esta ley es súper importante, entender la génesis, los procesos, los contextos, conocer a los actores también. Y gracias a ustedes, los profesionales que también todos los días nos están dando justamente la base técnica para poder seguir adelante con esta entrega de información completísima a las familias.